Buenas tardes. Seguimos trabajando con nuestra base de datos de la librería que habíamos creado con Microsoft Access. En este vídeo vamos a ver cómo crear formularios. Ya tenemos creadas las tablas que ya tienen información dentro. Ya habíamos creado también las relaciones. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos crear formularios que nos faciliten el manejo de la información que tenemos dentro de las tablas. La herramienta formularios lo que nos permite es ver todos los registros que tenemos en una tabla, pero de forma individual, y además nos permite modificar la presentación de esa información para que nos resulte más visual, más cómoda. Para crear formularios nos vamos aquí a la cinta de crear y en el grupo formularios tenemos diferentes formas de crearlos. Crearlos automáticamente a través del diseño del formulario, crear un formulario en blanco en el que podemos ir introduciendo nosotros distintos objetos, utilizar un asistente, etc. Vamos a hacer en este caso un formulario que nos permita ver los datos de nuestros clientes, uno por uno, registro por registro, ¿no? Para ello, seleccionamos la tabla de clientes y vamos a hacerlo de forma automática, que es la más sencilla de todas. Pulsamos simplemente aquí encima de formulario y ya automáticamente se nos crea. Aquí lo vemos. Tenemos dispuesta la información del primero de los clientes, todos sus datos, y como habíamos relacionado la tabla clientes con la tabla ventas, debajo nos aparece la información de las ventas que hemos realizado con ese cliente. Aquí lo vemos. Para movernos por los distintos registros de la tabla clientes, utilizamos estos botones que hay aquí debajo, que nos permiten movernos de cliente en cliente, de uno en uno hacia adelante o hacia atrás, hacia el cliente anterior. Nos permiten ir también hacia el último cliente o hacia el primero, o nos permiten crear un nuevo registro, ¿no? Un cliente nuevo. Pulsaríamos aquí y nos aparecería un registro en blanco para que introduzcamos la información. Bueno, esta vista que nosotros estamos viendo aquí se llama la vista presentación y nos permite ver la información que hay los registros de la tabla, pero también nos permite modificar el formulario. Nos permite hacer modificaciones en su aspecto general, así. No, pero no nos va a permitir introducir datos nuevos, crear un nuevo registro. Yo estoy modificando aquí el ancho de estos campos porque me parecía que era muy alto y lo estoy haciendo desde aquí. ¿Veis cómo modifico? También podría modificar, si quisiera, pues desde la cinta formato, el tipo de letra, el color, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ir introduciendo toda esa información aquí. Pero no puedo crear un nuevo registro. Si quisiera crear un nuevo registro, tendría que irme a la vista formulario. Desde aquí sí puedo ver los distintos registros y puedo también crear registros nuevos, introducir nueva información. Aquí estoy viendo. Si yo quisiera ahora crear un nuevo cliente e introducir una nueva venta, pues podría poner aquí, por ejemplo, un código, el código del nuevo cliente que vamos a poner que sea Felcom y se llama Felipe y de apellido Comesaña. La dirección Plaza Canarias 35 y la población Ourense, no sé cuál es el código de Ourense, creo que es el 32159 por ejemplo, y la provincia de Ourense, teléfono particular, pues nos lo inventamos, y la fecha de alta vamos a poner que sea el 21 del 7 del 2021. Vamos a poner que es un estudiante y que tiene un abono de 35 euros, por ejemplo. Aquí está. Ahora introducimos la venta que acabamos de realizar con esta persona. Vamos a poner que la clave de la venta es el número 18, el número de la venta pues es el 136, por ejemplo. El código del libro que le hemos vendido pues es el PO, vamos a ponerlo en mayúsculas, PO
3210, la fecha de la venta pues que sea también la misma, el 21 del 7 del 2021, y le hemos vendido un libro. Aquí introduje mal este dato. Un libro. Ahí está. Bueno, pues de esta manera nosotros podemos en nuestra vista formulario ir introduciendo nueva información. Voy a cerrar este formulario para guardarlo. Guardo los cambios. Y vamos a comprobar como yo ahora en la tabla de clientes tengo un nuevo cliente que se llama Felipe. Por Dios, si lo estaba haciendo. Aquí lo está. Felcon Felipe Comesaña. Aquí lo está. Y si vamos a la tabla de ventas, veremos también, como tenemos aquí debajo, la venta que acabamos de realizar. Bien, entonces los formularios nos van a facilitar la introducción de datos. Bueno, hemos visto cómo podemos crear un formulario de forma automática, ¿no? De una forma muy sencilla, simplemente seleccionando la tabla. Bueno, vamos a crear otro formulario y en este caso vamos a crear el formulario de libros. Seleccionamos libros, nos vamos a crear, pulsamos en formulario y aquí nos aparece. Aquí tenemos la información. Pero en este caso nosotros queremos que nos aparezca la fotografía de la portada del libro aquí en grande. Por lo tanto, vamos a acceder a la vista diseño. La vista presentación veíamos que nos permitía hacer algunas modificaciones de formato. La vista diseño nos permite hacer unas modificaciones mucho más genéricas, mucho más grandes, ¿no? Nos permite modificar los controles, añadir controles, quitar controles, poner otro tipo de información, etcétera, ¿no? Nosotros en este caso lo que queremos es modificar el aspecto para que se vea mejor toda la información que tenemos aquí. En primer lugar tenemos que seleccionar toda esta tabla, pulsando aquí en este cuadradito que aparece en la esquina, y desde organizar tenemos que pulsar en el botón quitar diseño, simplemente para que se independicen todos estos controles y podamos manejarlos de forma independiente. Voy a cambiar el tamaño de este de aquí y también de este es el título. Aquí y el autor también, le cambiamos el tamaño, le ponemos aquí el mismo. Para facilitar este proceso de cambiar los tamaños, ahora que ya definí el tamaño que quiero darle, voy a seleccionar todos los campos que quiero modificar, que van a ser estos, y desde aquí en la cinta organizar, desde tamaño y espacio, le voy a decir que me lo ajuste al más estrecho. Y así ya me los coloco todos del mismo tamaño. También le voy a decir que me los ponga todos del mismo alto, que me los ajuste al más corto. Así, ahora ya están todos. Voy a hacerlos un poquito más grandes, que me quedaron un poco pequeños. Así. Y estos de aquí, que son las etiquetas que también me las hizo ya, me las estiro demasiado, voy a hacerlas un poquito más cortas. Así. Si no me quedarán alineados, cuento también con el botón de alinear para decirle que me lo alinee a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Y los iré modificando, colocando yo a mi gusto. Bien, estos de aquí de precio, voy a seleccionarlos, sí, y voy a cambiarles el tamaño a los 3 puntos, así, hasta aquí. Y la fotografía, ya había dicho que la quería poner aquí en grande, le voy a quitar la etiqueta de fotografía porque no la necesito, voy a cambiarle el tamaño y voy a cambiarla de lugar. Me la traigo para aquí y hago esto más grande así, que se vea mejor. Y a su vez, la dirección de la página web, le quito también la etiqueta, le cambio el tamaño y voy a ponerlo debajo de la fotografía, que me va a quedar mejor. De esta forma, conseguí aquí un espacio y puedo subir esto, que es la tabla de ventas, para aquí arriba.
Voy a ver ahora cómo me queda, cuál es el aspecto de mi formulario. Bueno, me vuelvo a inicio, me vengo a la vista formulario y aquí lo veo cómo me quedó. Aquí está. Bien, esto me quedó demasiado pequeño, tengo que hacerlo más grande. Por lo tanto, me paso a la vista presentación para darle el tamaño que yo quiero que tenga. Bien, aquí está. Ahora yo voy pasando por las distintas registros, por los distintos libros y me va mostrando la información. Si yo quiero colocar una fotografía aquí, por ejemplo, Historia de una maestra, quiero poner la fotografía correspondiente a la portada de este libro, que la tengo guardada dentro de una carpeta, me la descargué de internet, simplemente hago doble clic, tengo que cambiarme a la vista formulario que no está. Pulso sobre el clip este que me aparece arriba y ahora aquí en este cuadrito pulso en agregar y selecciono la imagen que quiero. Le doy a abrir, aceptar y aquí lo tengo. Bueno, si yo quiero mejorar el aspecto de esto, que no se me muestre este recuadro, que la fotografía me aparezca centrada, etcétera, etcétera, eso lo haré desde la vista diseño, accediendo a las propiedades del recuadro. Selecciono el recuadro, me voy a la hoja de propiedades y aquí tengo para modificar muchos de los aspectos, muchísimos. Por ejemplo, tengo aquí color de los bordes, ¿no? Pulso aquí en estos tres puntitos y le digo que quiero un color blanco. También puedo decirle cómo quiero que se muestre la imagen, que se distribuya en la esquina superior izquierda, superior inferior, en el centro. Le voy a decir que me la muestre en el centro del recuadro. Así, yo puedo modificar ahí las propiedades para indicarle que se asemeje más a lo que yo quiero. Aquí está. Ya he centrado la imagen y ahora no me aparece tampoco el recuadro que tenía antes alrededor. Queda todo mucho mejor. Aquí está, ¿no? Bueno, de igual manera que antes, nosotros podemos utilizar este formulario para introducir nuevos libros, para introducir nuevas ventas, etc. Evidentemente se pueden hacer muchísimas más cosas con los formularios en Access. Da muchas facilidades y podemos modificar muchos aspectos. Podemos introducir distintos tipos de controles, podemos decirle distinto tipo de información que queremos que nos muestre, etc. Por ejemplo, vamos a hacer ahora un formulario un poco más complejo. Lo vamos a hacer utilizando el asistente para formularios. Queremos un formulario en el que se muestre el nombre del cliente, el título del libro que compró y que nos muestre también la fecha de la venta, la cantidad de libros que compró, el precio de esos libros y el importe final de la venta. Entonces, aquí vamos a necesitar información de tres tablas. De la tabla clientes, de donde sacaremos el nombre del cliente, de la tabla libros, de donde sacaremos el título, y de la tabla ventas, de donde sacaremos el resto de la información. Vamos a ver cómo lo hacemos. En crear, nos vamos a asistente para formularios y vamos a ir indicándole los distintos campos que necesitamos. Por un lado, vamos a buscar la tabla ventas, el número de la venta. Ahora vamos a necesitar el nombre del cliente. Entonces, localizamos aquí la tabla clientes y ponemos el nombre y el apellido del cliente. Por otro lado, queremos saber el título del libro. Nos vamos a la tabla libros y añadimos el título. Y de aquí vamos a necesitar el precio. Pero primero vamos a poner los datos de la venta. Volvemos a la tabla ventas y le decimos que nos ponga la fecha de la venta y la cantidad. Y ahora nos vamos a la tabla libros para seleccionar precio. Queremos saber el precio del libro también. Pulsamos en siguiente y ahora aquí indicamos cómo queremos que nos muestre la información. Bien por cliente, y entonces nos aparecería en la parte superior el nombre y el apellido del cliente y en la inferior la información de la venta en un subformulario aparte. Si queremos que nos aparezca por ventas, es decir, toda la información siguiendo el orden que yo le puse, o por libros, en la parte superior el título y el precio y en la parte inferior
que nos aparezca en un subformulario el resto de datos. Vamos a decirle que nos lo muestre por clientes. Queremos saber las ventas de cada cliente. Le damos a siguiente, le decimos que nos lo muestre como hoja de datos, siguiente, y nos va a crear un formulario al que le da de nombre aquí clientes 1, le podemos cambiar el nombre si queremos, y otro subformulario que se va a llamar ventas subformulario, yo le voy a poner 1 para relacionarlo directamente con el clientes 1. Pulso en finalizar y me muestra aquí ya el formulario, bueno, en la vista presentación, para que yo ahora, si quiero, pues modifique el tamaño de este formulario. Aquí tenemos, voy a quitar esto de ventas que no tiene mucho sentido que aparezca y nos ocupa espacio. Nos aparece la información del cliente y de la venta. Fijaros que abajo nos aparecen los títulos, no los códigos, las fechas en que se hicieron esas ventas, la cantidad, el precio, etc. Pero nos gustaría que apareciera aquí el importe final de la venta. Ese campo no lo tenemos en ningún lugar. Nosotros podríamos haber creado una consulta con esa información, pero queremos que nos aparezca ya aquí directamente en el formulario. Bueno, pues vamos a añadir en su formulario un campo que haga ese cálculo. Bien, nos pasamos a la vista diseño. Perdón, voy a guardar el formulario que no lo había guardado. Nos pasamos a la vista diseño, pero del subformulario 1, no del formulario completo, del subformulario 1, porque es donde queremos que nos aparezca el importe. Bueno, aquí los campos aparecen puestos así, de esta manera, ¿no? Pero nosotros simplemente lo que vamos a hacer es colocar el nuevo campo siguiendo el mismo orden que está, es decir, lo vamos a colocar aquí debajo. Como es un campo que tenemos que crear nosotros, que no existe, lo que hacemos es, aquí en la cinta de diseño, utilizamos, aquí en el apartado de controles, hay un montón de controles que nosotros podemos utilizar. Botones, cintas desplegables, botones de alternar, imágenes que queremos crear, botoncitos de marcar, de hacer clip, etc., ¿no? Nosotros el que vamos a crear es este, un cuadro de texto, en el que queremos que nos aparezca una información. Así que lo seleccionamos y dibujamos aquí uno. En la etiqueta vamos a escribir el texto, borramos esto y ponemos importe. Pero no en mayúsculas, en minúsculas. Así. Le cambiamos el tamaño a la etiqueta y la colocamos junto con las otras. Aquí. Y en este cuadro lo que queremos es que nos aparezca el resultado de multiplicar cantidad por precio. Lo tenemos aquí, entonces nos resulta muy sencillo porque ya lo tenemos dentro del propio subformulario. Si quisiéramos utilizar campos que están en otras tablas o hacer otro tipo de cálculos, nos iríamos a la hoja de propiedades y lo haríamos desde allí. Pero en este caso simplemente es decirle que nos multiplique la cantidad por el precio. Estos dos campos que hay aquí. Lo escribimos directamente. Como se trata de una operación, empezamos con un igual. Y los nombres de los campos se escriben siempre dentro de corchetes. Así que le indicaré que el campo cantidad lo multiplique por el campo precio. Lo escribo así, simplemente. Corchetes cantidad, el asterisco que es el signo de multiplicar y corchetes precio. Simplemente. Pero claro, yo esto quiero que me aparezca con formato de euro, ¿no? Tal y como está ahora, si yo me voy, lo cierro, guardando los cambios, y ahora abro el formulario clientes 1, me aparece así, de una forma un tanto desordenada. Yo quiero que me aparezca con formato de euro. Bien, vamos a ver cómo lo hago. Vuelvo a acceder a ventas su formulario en vista diseño, me coloco en el campo que acabo de crear y me voy a la hoja de propiedades y aquí en formato pincho, abro el desplegable y selecciono euro. Ya le estoy indicando que el formato que quiero utilizar es el de euro.
Vamos a hacer también lo mismo en el de arriba, que tampoco tenía el formato de euro. Lo selecciono y aquí, en el formato, en vez de estándar, elijo euro. Y ahora entonces sí. Cierro, abro el formulario y aquí lo tengo. Las ventas de cada uno de los clientes con su precio, con su importe, etc. Aquí tengo. Bueno, en cuanto a los formularios lo vamos a dejar aquí. Se pueden hacer muchísimas más cosas, como digo, pero evidentemente solamente estamos viendo lo más básico. Después habría que profundizar más en el manejo de estas herramientas. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se realizan las consultas.